Entonces, pues, la profesora Ana María Betancur y pues quien les habla, Carlos Flores, les da nuevamente la bienvenida a este último encuentro. Sí, Hola. ¿Qué más? Pues, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? entonces, pues, frente a la parte de los trabajos, en este caso, pues, vamos a dialogar un poco más sobre los ácidos y las bases, enfrentándolos desde el punto de vista del pH. Al igual que esto, dialogar un poco sobre la constante de acidez para así mismo aplicarlo al ejercicio 3, anexo 3. Y por último, pues si surge alguna duda, inquietud durante de alguna temática en especial, pues entonces brindamos el espacio, ¿vale? Como último momento. Entonces, respecto a las temáticas, ¿cierto? De ácidos y bases, pues vamos a tratar 4 ejes principales. Entonces, una de ellas, pues principalmente, ¿qué son las ácidos y las bases? Luego, a partir de allí, poderlas reconocer desde el punto de vista de la disociación del agua, hablar de la escala del pH y, por último, pues dialogar ya referente a la constante de ionización ácido. Entonces, pues, en este momento vamos a compartirles de manera virtual algunos materiales que podríamos llegar a utilizar. Entonces, por ejemplo, tenemos la tabla periódica, ¿cierto? Y tenemos una calculadora también científica virtual. Entonces, permítanme aquí, les comparto la tabla periódica. Aquí les comparto la calculadora científica. Entonces, pues a partir de allí vamos a responder algunas preguntas frente al ejercicio número 3. Entonces, pues antes de ello, tenemos que aclarar frente al concepto como tal de lo que es acidez y basicidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando encontramos precisamente este tipo de ecosistema, ¿a qué concepto uno lo puede asociar? ¿Será que es un medio ácido o un medio básico? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué consideran al respecto? ¿Será un medio ácido? ¿Medio básico? Profe Ana, ¿usted qué cree? ¿Será que es un medio ácido o un medio básico? Este tipo de ecosistema. Como que el Ecosistema. océano. Yo Exacto. creo que es como, yo ya que es como ácido, que ¿Será un medio ácido? Sin embargo, pues hay que tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí en un ecosistema marino, ¿qué vamos a contener precisamente allí? Sal, ¿cierto? Sal y agua. Entonces, sí, sí. recordemos que las sales en un medio acuoso no se van a mezclar, sino que se van a disociar. Por eso, en cierta medida, este tipo de agua se vuelve, digámoslo así, un poco más eh, fácil conducir la electricidad. Sin embargo, pues vuelvo a hacer la pregunta, ¿será que entonces es un medio ácido o básico? ¿Ustedes qué creen? O bueno, intentémoslo entonces con este A ver, medio. ¿qué nos dice Elsa Carvajal? ¿Qué nos dice Giselle? ¿Qué nos dice Paola? No sé quién, Antonia Mifres, ¿quién será ese estudiante? Dice que es una base, cree que es una base. Que dice, Así, Haskins dice que ácido. Aquí Lorena Sánchez. un ácido. A ver qué más dicen los otros. Elisa, ¿qué dice Luisa? Paola, hablen pues.
Bueno, Elisa listo. dice que es ácido. Exacto. Yo creería que es ácido. Listo. Y referente, cuando uno tiene una acidez estomacal, ¿cierto? Por ejemplo, Ajá. uno siente que literal está como uno como mero, ¿no? Bota sal. Sin embargo, pues esto, digámoslo así, pues precisamente nuestro estómago tiene un ácido que es el ácido clorhídrico, ¿cierto? Que en Ajá. cierta medida para poder calmar esa acidez, ¿qué tendemos a usar? Hidróxido de aluminio. Exacto. Es Entonces, la de magnesia. lo que usamos precisamente es una base. Entonces, una base ayuda a calmar a un ácido, ¿cierto? Entonces, aquí precisamente entramos en el concepto de lo que es precisamente un ácido débil con una base fuerte. Entonces, resulta que las sustancias para poderse neutralizar, precisamente una tiene que ser más fuerte que la otra. Entonces, por eso, en el caso de los laboratorios, siempre cuando vamos a tener un derrame de ácido en nuestro cuerpo o en un tejido, digámoslo así, biológico, siempre usamos el bicarbonato de sodio para poder calmar esa reacción y no que se esparza tanto, ¿cierto? Sin embargo, pues ya en cuanto a la parte de reactivos, precisamente es más peligroso una base que un ácido. Al menos el ácido ya sabemos que el impacto es directo, ¿cierto? Es visible de manera inmediata. Sin embargo, para el caso de las bases, ellas pueden llegar a desintegrar nuestro tejido. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, las bases son más peligrosas que los ácidos, ¿cierto? Pues a pesar de que no hay que quitarle tampoco el impacto que tiene el ácido, ¿cierto? Y aquí en este caso, ¿cómo asociamos este tema con esta última imagen? ¿Ustedes qué creen? A ¿Cómo, ver qué dice Paola, Elisa, chicos. ¿Qué dice Joan? con Joan, qué ¿qué lo, se pone aquí? con qué la relacionaríamos? Chicos, despierten pues. Ay, María. A Es ver, que esta última imagen, a ver si. ¿dónde está la sombrilla? A ver, sombrilla, agua que cae, ¿qué era esa? Listo, entonces activemos Ahora micrófonos entonces, todos. esa Paola. Hágale Paola. Listo. Listo, entonces como somos poquitos, listo, ya tienes activado el micrófono. Paola, Hola, buenas tardes. buenas Hola, tardes. Paola. Hola, profe. Ana. La última es la de la sombrilla, Ajá. Es, pero ¿cuál es la pregunta otra vez? Perdón. de acuerdo al tema, ¿con qué la podríamos referenciar? ¿Con acidez o basicidad? Mm, yo digo que con basicidad, Listo. ¿Qué dicen? A ver, otro porque compañero. está, pues por lo oscuro que está, porque se supone que las bases son más fuertes. Entonces, pues la lluvia es como, tiende a ser como más, no sé, pues no sé. Veamos, ¿qué piensan otros compañeros? Hablen, pues. Sí, sí, ya, probable que la gente, aproveche que la gente hoy, aproveche. No sé, Fernández, que ya llevamos aquí como 5 meses aquí ya hablando, leyendo. Aló, A ver qué dice Elisa. Elisa, hable pues. aló. Hola. Hola, profe, ¿cómo están? Bien, hombre, ¿y usted cómo está? Sandra, ¿cierto? ¿Aló? Sandra. Sí, sí se escucha. No Sí, me deja Sí, escribir por el chat. sí, te escuchamos Ah, bien. Escuchamos. bueno. Con la última imagen no sería más bien ese fenómeno que le llamamos lluvia ácida. Eso, Sandra, sí, muy bien. Muy bien, sí, señora. Esa es. sí, exacto. Sin embargo, pues por lo menos aquí en este caso, la sombrilla también debería estar desintegrándose, ¿no? Porque si estamos hablando de una lluvia ácida,
También tam- depende de la cantidad de eso, ajá. entonces, pues aquí en este caso da la posibilidad para responder a las dos. Puede ser ácido, puede ser base. Sin embargo, pues hay que estar dentro de la experiencia para así mismo determinarla, ¿cierto? Entonces, pues la intención de esta introducción, pues es para poder identificar precisamente esos conceptos de cuándo una sustancia o cuándo un medio puede llegar a ser ácido o básico. Referente a lo del mar, pues yo creería que si es un medio ácido, pues no tendríamos vida, ¿no? No tendríamos estos organismos. Entonces, por tanto, el mar, el ecosistema marino, pues debe ser básico en cierta medida para que pueda sobrevivir o pueda surgir la vida, ¿vale? Lo que no ocurre en este caso de esta zona, ¿cierto? De esta viga, por decirlo así, que está, digamos, oxidándose, que está oxidándose como tal. Entonces, a partir de allí también tenemos que reconocer que los ácidos precisamente tienen un sabor agrio, ¿cierto? Por lo tanto, en este caso, van a tener presencia de iones hidróneos, ¿cierto? En agua. En cambio, las bases van a tener un sabor amargo, lo cual precisamente se relaciona con la presencia de iones hidroxilos. En este caso, pues para el agua. Entonces, a partir de allí, las naranjas y otros cítricos contienen precisamente ácido cítrico y ácido ascórbico, más conocido como vitamina C. Entonces, esta es la estructura por la cual tenemos estos dos ácidos. Entonces, en este caso, el sabor característico que tienen ellas, pues es precisamente ser agrios, ¿cierto? Entonces, el ácido lo asociamos precisamente con el sabor agrio. Entonces, a partir de allí, resulta que el agua tiene la capacidad de ionizarse, o mejor dicho, bueno, sí, de ionizarse como tal, precisamente. Es decir, a lo que hacemos referencia es que el agua no se va a procurar, o bueno, no se tiende a mezclar, sino que más bien se tiende a disociar, que en este caso, pues la palabra más apropiada es ionizar. Entonces, mediante experimentos cuidadosos sobre la conductividad eléctrica, entonces aquí esta palabra también es importantísima porque permite reconocer otra característica del agua, que en este caso se ha demostrado que esta solo se ioniza muy poco, pero en caso tal de que esté en presencia de sal, pues vamos a tener una conductividad eléctrica mucha más grande, empieza a aumentar precisamente las capacidades que tiene precisamente con la sal. Entonces, proceso mediante el cual los átomos de una molécula quedan cargados eléctricamente. Es como si tuviéramos la molécula del agua y le arrancáramos precisamente un hidrógeno. Entonces, ese hidrógeno nos queda protonado, ¿cierto? Nos queda como un anión y este nos queda como un catión con carga negativa. Entonces, en este caso, pues contenemos son iones de hidrógeno, iones de hidróxido. Entonces, acá en este caso, de acuerdo a esas concentraciones, se puede llegar a sacar una constante ionización del agua, ¿cierto? Que en este caso se denomina como KW. Según la literatura, la concentración de iones del agua pura a 25 grados centígrados es esta cantidad. Es decir, que según la cantidad de la concentración de iones hidrógeno, debe de ser igual a la concentración de iones de hidróxido o de hidróxido, ¿cierto? Que en este caso, pues está relacionado precisamente con este valor, 1 por 10 a la menos 7 mol por litro. Entonces, aquí en este caso, podríamos relacionarlas que si vamos a sacar la constante de equilibrio, perdón, la constante de ionización del agua, pues en este caso tendríamos que multiplicar estos dos valores, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto nos puede llegar a dar? Entonces, aquí en este momento voy a compartirles toda la pantalla para poder ejecutar ese proceso en la calculadora. Entonces, tenemos esta operación. Entonces partimos de
paréntesis, doble paréntesis, 1,0. Aquí, vamos a ver. Uy, espérame un momento, ¿dónde elimino acá? Entonces, 1 por 10. Vamos a ver. Pongámoslo acá. 1,0 por 10 Ponle por, para que quede por 10. por 10 Ajá. a la menos 7. Y tenemos también la otra operación. Entonces sería 1. Ay, espérame. No, se me va a eliminar. Listo. Uno por 10 a la menos 7. Vamos a ver cómo nos va con esa calculadora. A ver. No arrojó ningún valor. Espérame que aquí es donde debe estar el error. Ahorita. Entonces me va a dar 1 por 10 a los cuatro ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y si le das ahí clic derecho, profe, y le das abajo científico, abajo, y ahí. Nos da 1 por 10 a la menos 14. Una forma también de operar este tipo precisamente de procesos matemáticos, pues es simplemente multiplicar los numeritos que aparecen al ladito del por 10 y usar precisamente en este caso este paréntesis que es 10 a la menos 7 por 10 a la menos 7, poder usar precisamente las potencias, la ley de las potencias. Entonces, tenemos la misma base y los exponentes en la multiplicación se van a sumar o a restar. ¿Ustedes qué dicen? ¿Cómo? Miremos a ver aquí, propiedades. Cuando uno multiplica las potencias se suma. Cuando divide se resta. Mira, aquí tenemos la ley de potencia. Base y se suman los exponentes. Exacto. Eso es muy bien, sí. Entonces, en este caso, como nos da menos 7 más menos 7, es como si cogiéramos menos 7 o menos 7 más menos 7, precisamente da menos 14. Entonces, por eso, aquí en este caso, la operación es 1 por 10 a la menos 14. Y es precisamente que a partir de allí surgen las constantes o la escala de pH y pOH, el cual pues permite precisamente reconocer de manera conveniente la acidez y la basicidad de las soluciones acuosas. Entonces, a partir de esa ionización del agua, precisamente sale la operación de que el pH es igual a menos logaritmo de esa concentración de iones. Y por tanto, en este caso, como decimos que la concentración de hidrógenos, de iones hidrógenos en la ionización del agua es esta cantidad, ¿cierto? Podríamos decir que entonces el pOH también vendría siendo el menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido o hidróxidos, ¿cierto? Que si lo, digámoslo así, lo relacionamos, nos dan como resultado 7. Es decir, a partir de la ionización del agua surge la escala, ¿cierto? Entonces, en este caso, da a entender que 7 es la escala neutra, que lo mínimo que puede tener precisamente pueden ser 0 o puede ser 14. Entonces,
Nuevamente recordemos, según la literatura, la concentración de iones en agua pura a 25 grados centígrados es esa cantidad. Por tanto, para las soluciones, pues ácida, ¿cómo sería la condición general? ¿Va a tener mayor iones de hidrógeno o iones de hidróxido? ¿Ustedes qué creen? Si tenemos la escala de 0 a 14. Si tenemos una sustancia ácida, ¿cómo sería la condición? ¿Será que va a tener más concentraciones de iones de hidrógeno o de hidróxido o de hidróxido? ¿Qué dicen? Tiene más condiciones de hidróxido. Bueno, aquí dice que tiene más, va a tener más concentración de hidróxido. ¿Será verdad? Si tenemos esta sustancia, precisamente, ¿cómo se caracteriza? Si la disociamos, va a quedar de esta manera. ¿Será que va a tener iones hidróxido o iones hidrógeno? ¿Sí me hago entender la situación que les estoy planteando? Chicos, no, mire, siempre los hidróxidos se relacionan con los OH, siempre. OH son hidróxidos, siempre. Por ejemplo, hidróxido de sodio es NaOH. Hidróxido de calcio es NaOH. Hidróxido de calcio es CaOH. Y así. Eso es otra. Y cuando es ácida, es con H más, o hay que tener más. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿La sustancia que puse arribita es un ácido o una base? Esta sustancia que puse aquí, que la hicimos disociar. Recordé que si es OH es hidróxido, si es H es ácido. Entonces, ¿esta qué es? Entonces, esta que está arribita, ¿es ácido o una base? Eso, muy bien, Lorena, y muy bien, Heidi. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este caso, si al disociar precisamente esa sustancia y tenemos en esa ionización o en esa disociación hidrogeniones, estaríamos hablando de ácido, de una solución ácida. Por eso, en este caso, decimos que en condiciones general va a tener mayor concentración de iones de hidrógeno que de iones hidróxido. Por tanto, en este caso, vamos a tener una concentración menor a 7, es decir, dentro de la escala del pH va a estar en este rango. Entonces, el pH va a ser ácido. Sin embargo, pues también hay sustancias que pueden llegar a ser neutras. Entonces, en este caso, la sustancia neutra va a tener la misma cantidad de iones hidrógeno y de iones hidróxido. Por lo tanto, su valor de pH es 7. En cambio, las sustancias básicas, pues es precisamente porque contiene mayor iones hidróxido. Entonces, como tiene mayor cantidad de hidróxidos, en este caso, su valor de pH va a ser mayor a 7. Entonces, el pH va a ser básico. Y es así que hablamos, como les mencionaba previamente, que los ácidos
siempre, o bueno, la gran mayoría de las sustancias ácidas siempre van a ser débiles. Por eso las sustancias bases la va a ayudar a controlar en una reacción. Y por tanto se ionizan solo parcialmente en solución acuosa. Entonces acá tenemos este ácido. Tenemos el HA acuoso, en donde al reaccionar se ioniza y nos va a formar este ion de hidrógeno acuoso y este ion de la sal, o bueno, de la otra sustancia que contenga ese ácido. Entonces, este es el ácido débil y con ayuda de la constante de equilibrio de la reacción se puede expresar la medida en la que el ácido débil se ioniza. Es decir, que en este caso volvemos a tomar esta parte. El ejercicio que hicimos previamente sobre la constante de equilibrio también la vamos a necesitar para este ejercicio. Entonces, nuevamente volvemos a hablar de la constante, pero resulta que ya no vamos a mirar concentración, sino acidez. Por eso arriba siempre vamos a tener a los productos, que en este caso es los iones de hidrógeno más lo que se contenga en el otro ion, sobre los productos, sobre los reactivos. Entonces, nuevamente vuelve y juega esta ecuación para poder analizar la cantidad o la concentración de esos reactivos o de esos iones cuando están en el equilibrio. Entonces, aquí tenemos esta tablita, este ejercicio. Tenemos al ácido fluorhídrico. La fórmula es HF. Entonces, cuando hacemos la reacción en el equilibrio, nos va a formar estos iones. Sin embargo, a nivel teórico, ya se sabe que la constante de acidez es 6,8 por 10 a la menos 4. En el caso del ácido nitroso, pues está conformado por esta estructura en donde se nos va a disociar por el hidrógeno, por el ion hidrógeno más el ion del nitrato. Y va a tener una constante de acidez de 4,5 por 10 a la menos 4. Para el caso del ácido acético, pues ya tenemos esta estructura molecular, ¿cierto? O esa fórmula estructural y con su respectiva disociación, con una constante de 1,8 por 10 a la menos 5. Sí está claro hasta acá, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, generamos de una vez el ejercicio de lo que está en el anexo 3. ¿Qué me dice? Observemos aquí la guía. Y luego si nos vamos para el anexo. Me dice la guía responder este ejercicio en la tabla 3 del anexo 3. Se recomienda consultar qué son los ácidos y las bases, en qué consiste la disociación del agua, la escala de pH y la constante de ionización ácido. Entonces, frente a esos temas, si hay alguna pregunta, abrimos el micrófono para poderla aclarar. ¿No hay ninguna duda? Pero claro que no. O todas, ninguna. Entonces, como no hay ninguna duda, entonces de una vez al ruedo con el ejercicio que nos corresponde. Dice, el ácido finalcético HC8, H7O2 es una fenilacético. Es una de las sustancias que se acumulan en la sangre de las personas que padecen fenilcetonuria, un trastorno hereditario que puede causar trastorno, retraso mental e incluso la muerte. Durante una práctica de laboratorio del curso de Química General de la UNAD, usted preparó una solución de ácido fenilacético y midió su pH con un pHímetro digital. El pH obtenido a temperatura ambiente se muestra en la tabla.
¿Listo? Entonces, tener en cuenta el dígito. Aquí nos dan la concentración molar, ¿cierto? Y nos dan el pH. De acuerdo con el dato de concentración del ácido fenilacético y el valor del pH obtenido, calcular la constante de acidez para el ácido fenilacético. Tenga en cuenta que la ecuación de la reacción es la siguiente. ¿Cierto? Entonces, bueno, aquí dice que trabaje con el valor de la concentración y pH que corresponda al último número de su dígito de identidad. Entonces, ahorita les vamos a compartir el paso a paso para poder ejecutar este ejercicio. Entonces, tenemos aquí la información y vamos de una vez con el paso a paso. En la guía nos dan unas especificaciones más claras. Entonces, vamos a la guía y corroborar la información que les estoy poniendo. Bueno, acá en este caso nos dice calcular la constante A de acidez para el ácido fenilacético. En este caso, pues, no nos va a interesar. Bueno, aquí estamos haciendo un ejercicio donde la concentración es de 0,085. Es decir, vamos a mirar si hay alguno que le pega. No. El ejercicio que vamos a hacer es para que ustedes lo apliquen a uno de sus ejercicios, ¿vale? Al ejercicio que le corresponda a cada uno. Entonces, la concentración es de esta. O sea, se hace igual, pero con distintos Igual, valores. valores. Se hace igualito. Y tenemos un pH de 2,68. Entonces, como nos piden calcular la constante de acidez, partimos de los siguientes 4 pasos. 1, pues escribir la ecuación del equilibrio de la ionización del ácido. Ya la tenemos. 2, calcular el valor de la concentración de hidrogeniones a partir del pH. Luego, calcular la concentración de las especies en el equilibrio. Y por último, reemplazar las concentraciones en el valor del pH. Entonces, vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerla con el con el último dígito del número de cédula de la profe Ana. A ver, profe, ¿cuál es tu número? Acá en 7. El 7. Entonces, miremos a ver en la guía, el 7 es 0,0, perdón, 0,888. Ajá. ¿Listo? Por lo tanto, el pH es 3,1. Ajá. Luego aquí venimos solución numérica del ejercicio. Entonces venimos aquí y ponemos paso 1. Y nos vamos a guiar con esto. Escribir la ecuación del equilibrio de la ionización del ácido. Entonces, como ya sabemos, es la que aparece aquí. Entonces, venimos aquí. Hagámoslo rapidito. Entonces, es el HC7, HC8. Entonces, por favor, la copia, yo les voy a hacer paréntesis. Como hizo el tipo CIFAS, debemos hacer una relación que ustedes diligencien, la que nos digan que les pareció la clase, si les gustó, si les gustó. Y sus hijos, por favor, nos hagan el favor de diligenciar ese enlace de evaluación. Les voy a buscar el enlace para que por favor lo Diligencia. diligencien. Entonces, venimos aquí, tenemos al C8, ahí. C8, H7, O, 2 menos. Y esta la vamos a poner que está en medio aquoso. Entonces ya hicimos el primer paso, poner la ecuación. Nos piden el segundo, calcular el valor del pH. Entonces venimos aquí, paso 2, calcular el valor del pH, perdón,
el valor de la concentración de hidrogeniones H más a partir del pH. Entonces, ¿cómo lo podemos realizar? Esto ya lo tenemos aquí, la expresión en equilibrio es, mira, nos falta poner la expresión en equilibrio. Pero bueno, eso más adelante la podríamos usar. Entonces, aquí en este caso, para calcular el valor de la concentración de hidrogeniones, pues precisamente usamos esta ecuación. Pues venimos aquí, decimos que entonces el pH es igual a menos el logaritmo, vamos a ver aquí, logaritmo, menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. ¿Cierto? Entonces, en este caso partimos de que el pH es ¿cuánto? El pH equivale el pH en este caso equivale a 3,1. Entonces, en este caso, partimos de esa ecuación y sacamos el antilogaritmo, ¿cierto? Y nos da esta información. Recuerden que aquí en este caso, el antilogaritmo, como estamos hablando de que este logaritmo es con base a 10, ¿cierto? Entonces, para poder eliminar este logaritmo, lo que hacemos es elevarla con la base de 10, ¿cierto? Es decir, esta forma es el antilogaritmo para poder eliminar el logaritmo de acá. Por eso aquí el pH que tenemos de 2,68 la ponemos como exponencial. Y esa exponencial va a corresponder a un negativo debido a este negativo que tenemos acá. Por lo tanto, en nuestro caso, decimos lo siguiente. Entonces esto es igual a 3,1 y por lo tanto la concentración, ay caramba, listo, vamos a hacer una cosa. Esto va a ser exponencial. Entonces 10 a la menos 3,1. Y en este caso, para aquí, vamos a ver, el resultado es esta cantidad. Entonces, en este caso, vamos a usar a ver la calculadora. Sería, paréntesis, 10, vamos a ver, elevar, aquí en este caso, a la menos 30, a la menos 3,1. Enter. En este caso, el resultado nos dio, ay, porque se me devolvió. 10. Ay, ¿qué pasó? ¿Por qué nos da así? Yes. A lo mejor 1 dividido 10 a la 2.1, para que quede como más fácil de hacer. 1. ¿Cómo dice? Dividido, 1 dividido 10 a la 3,1. Pero es negativo, es no negativo. Ya. Estamos dividiendo. Me sigue dando lo mismo. En este Porque caso, 3.1 está mal acomodada. Está. A ver, otra vez. bueno,
1 dividido 10 a la menos. No ponga menos. Ahora sí. Ahora sí. 94 por 10 a la menos 4. Ahora sí. Entonces, en este caso, va a ser molar. Entonces, ya ejecutamos el paso número 2. Está claro, ¿cierto? Profe, Señora. profe, qué pena, yo estoy muy perdida. Yo no vi de dónde, cómo sacó usted la ecuación, sino que yo levanté la mano desde hace raticos antes de que adelantara, pero como, pues no sé, bueno. Listo. Entonces, no sé, lo de la ecuación para el equilibrio. O sea, el paso que estaba terminando y no vi cómo la sacó, de dónde, no vi. Bueno, entonces recordemos que aquí en este caso estamos usando a este ácido, ¿cierto? Cuando lo disociamos, nos queda este hidrógeno por fuera, que es este mismo, ¿cierto? En este caso, este me va a dar la característica ácida de la sustancia. Y tenemos esta cantidad que nos va a dar negativo. Este ion va a ser negativo. Entonces, como necesitamos hablar de las concentraciones de esos productos en el equilibrio, usamos esta ecuación, ¿cierto? Que más adelante les explico en qué momento la vamos a usar. ¿Qué tenemos? Damaris, mira que es muy parecido a la que usamos en CASE, en el ejercicio 2. Exacto. Idéntico. Mire que CASE era igual a los productos por los reactivos. Acá es igual. Lo que en vez de CASE es KA, que es la acidez. Acidez. Y productos arriba y abajo reactivos. Entonces, esto es a lo que necesitamos. Damaris. Señora. Damaris. Le escucho, profe. Profe, le escucho. Entonces, profe, aquí esto, Damaris, perdón. Entonces acá tenemos... ¿Entendiste? Que Profe, el ejercicio 2, que era calcular KC, que KC era igual a la condición de los productos divididos reactivos. En este caso es casi igual, lo que en vez de KC es KA, la A de acidez. Ok. El ejercicio 2 del que ya habíamos hecho. Es como ese. Bueno, profe. Listo. Dale. Entonces, como necesitamos llegar a esta ecuación, solamente tenemos esta información, la concentración molar de la sustancia, ¿cierto? Más la acidez, o el pH, mejor dicho, el pH obtenido experimentalmente. Entonces, ¿qué podríamos hacer para poder llegar a esta ecuación? Pues a partir del pH, lo que hacemos es calcular la concentración de hidrógenos. Entonces, con esta información tendríamos esto, que para este ejercicio es de 2,09 por 10 a la menos 3 molar. Para el caso del dígito de la profe Ana, va a ser 7,94 por 10 a la menos 4 molar. Entonces, esa es la concentración de iones hidrógeno en la reacción. Entonces, aquí viene el tercer paso, a calcular la concentración de las especies en el equilibrio. Es decir, nuevamente volvemos a usar la información del ejercicio anterior. La concentración de las especies en el equilibrio. Entonces, nuevamente venimos acá y ponemos 1, 2, 3. Ponemos aquí los del producto, perdón, los reactivos y el de los productos. Entonces, ¿cómo era que me decía? Vamos a ver aquí.
iniciales. Las que reaccionan o en la reacción y las que están en el equilibrio. Pero ¿qué vamos a mirar con esto? Las concentraciones. La concentración que hay en las iniciales, en la reacción y en el equilibrio. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Para este caso, vamos a ver, nuevamente volvemos aquí. Me dice que la concentración es de 0,0885 molar. Pero en el caso del ejercicio de la profe, me dice que es esto. Entonces, vamos a observar. Esta misma información es la que tenemos que consignar ahí en el proceso. Entonces, partimos de lo que tenemos, que en este caso, las iniciales van a ser esta, la que pusimos aquí arribita, los datos que me da el ejercicio. Entonces sería 0,888 molar. Entonces, estas van a ser mi concentración inicial del reactivo. Entonces, pregunta, ¿cuál vendría siendo entonces la concentración molar de los productos al inicio? A ver, ¿qué dice Cristian? ¿Qué dice Heidi? Sandra, la otra Sandra. ¿Qué dice Damaris? ¿Qué cantidad hay al inicio de productos? ¿Qué cantidad hay? Chicos. 0. 0, muy bien, excelente Sandra, excelente. Exacto, porque no se están formando todavía los productos. Entonces, precisamente en el paso anterior, lo que calculamos fue la concentración de hidrógenos, ¿cierto? De iones hidrógeno, pero hago aquí la pregunta, ¿serán las de reacción o serán las del equilibrio? ¿Ustedes qué creen? Verá que acá en este caso nos dio en el paso anterior 2,09 por 10 a la menos 3. Entonces, en este caso, Reacción, profe. las de reacción. Así es. Entonces, en este caso, esta se va a venir para acá. Listo, entonces, ¿qué más podríamos definir? Que precisamente va a ser la misma información para el otro producto. ¿Por qué creen que sea así? ¿Ustedes qué consideran? Recuerden que como era el caso de Casey, recuerden que cuando las coeficientes eran 1, 1, era igual. Y cuando era 1, 2 o distintos coeficientes, cambiaba. Muy bien, Sandra. Profe, no es por la concentración, pues por la cantidad de moléculas que reaccionan y que producen. En este momento tenemos 1, 1, 1. Eso, Sandra, muy bien. Excelente. Incluso en este caso, pues como está reaccionando toda la concentración, o sea, todo lo que tenemos está precisamente formando, pues entonces en este caso va a ser los que se están perdiendo en el reactivo, mientras se están formando esos productos. Entonces, ¿cómo podríamos calcular las del equilibrio? Las del equilibrio, en este caso, permítanme, sería la resta de ellos. Entonces, en este caso tendríamos que restar los 0,888. Venga, lo hago mejor en mi calculadora. Yo esa calculadora. Yo leí el sustico. Sí, me dio miedo. Entonces, 7,94 por 10. No, pero yo creo que los otros lo daban también. ¿Qué les da a ustedes, chicos? ¿Qué les da, chicos? ¿Qué les da a ustedes? A ver, Cristian, Sandra, ¿qué les da a Profe, ustedes? en el como yo lo hallé, me daba lo que le puse ahí. Lo que ustedes nos enviaron, pues yo saqué ahí, pues ya no me daba -4, sino me daba -3. -3. Espérame, volvemos a hacer aquí el ejercicio En el del pH, pues yo hice el logaritmo y lo elevé y me daba el -3. Entonces No, sería no, Cristian.
No sé qué ahora se equivocado porque el resultado, como en el prueba de cálculo, está bien. No, Yo- sí, yo sí, verifiqué. sí da la -4. Aquí lo estoy haciendo y me da 0,000794. Sí da la -4. Mira, el resultado que me da a mí en la calculadora me da así, 0,000794. Entonces lo que hicimos fue correr la coma. 1, Sí, 2, así, 3, 4. Por eso queda la -4. así mismo como se hizo la calculadora de enlace, así estaba bien. Entonces aquí el Listo. resultado que me da un valor demasiado pequeño. Claro, porque como le estamos restando a mucho, son muy pequeñitos, Es- ya no se ve casi la diferencia. Eso. Y me da este valor, Ajá. 0,687206 molar. Y en Sí, ese sí. caso, pues, la concentración van a ser iguales en el equilibrio. Iguales desde el equilibrio. Entonces, como ya tenemos esta información, las que están en el equilibrio, pues entonces la pasamos directamente a la ecuación de esta, la reemplazamos directa. Exacto. Constante de equilibrio, perdón, sí, la constante de asicidad. Ay, Y así es. eso de acidez, perdón. Ay, María. No sé qué más. Dividido Ay, por Dios. la concentración por la otra concentración a ver, de Ustedes hidro. fíjense que aquí esa constante Ka es igual para todos, porque como es 1, en todos los dígitos es igual la lección. Entonces esta constante, esta ecuación, ninguno cambia, es igual para todos, es igual. Listo, y aquí tenemos el de la sustancia. Entonces lo que hacemos después es reemplazar. Entonces venimos aquí, dijimos que la concentración sería Los esto. equilibrios, que son la fila de abajo, son los que van ahí arriba, ahí la ecuación, los de la fila de abajo. Control V Calculamos. Ya por, chicos, mucho cuidado aquí, que aquí justo tenemos que equivocar en el trabajo. Hacen todo bien, pero se equivocan en la parte de las calculadoras. por lo menos, yo como estoy usando en ese momento calculadora del celular, pues entonces pongo el valor en no notación científica. Entonces por 0.000794, ese producto me da, Esa, yo lo estoy haciendo aquí y me da arriba 6,31 por 10 a la menos 7. Me da a mí. ¿Qué exacto, les da a ustedes, chicos? ¿Qué les da a ustedes, chicos? Los chicos, ¿qué les da a ustedes? A ver, Cristian, ¿qué le da? ¿Qué le da a Heidi? ¿Qué le da a Lady? No, hace rato que perdimos la vista ahí de lo que estaba explicando el profe. No ¿En hay. serio? Sí, señor. ¿Dónde perdió? no, No, dicen que no ¿Perdió está. dónde? volvió a entrar. Ah, no, no está viendo la pantalla, no está viendo. Yo sí veo todo. Entonces, le puedo decir que no es Cristian. Entonces, toca echar de nuevo, porque yo sí veo todo. Por aquí Lady nos dice que donde sacamos el 7,94. Ese 7,94 lo sacamos haciendo esta operación, poniendo el 10 a la menos 3,1, que es el pH que tenemos en el ejercicio. ¿Listo, Lady? Lady. Lady, si quiere, puedes hablar el micrófono. Pero más bien uso aquí la calculadora del celular,
del computador a ver si ustedes comprenden. O lo hago yo si quiere la del enlace, aclarar. No, deja manejarla como ustedes quieran. Pero esta no me deja modificar acá. Tengo que dejar. Pues, como quiera. Como quieran, quieren reprochar. Mira, es como si cogiéramos 10. En este caso vamos a poner esta. Uy, Yo la 10. esta es, listo. Esta por 10. Profesor, Señora, por ejemplo, la calculadora del celular, ¿cómo se podría realizar? bueno, entonces yo cómo lo hago. Yo cojo, abro un paréntesis, pongo Ajá. el número 10 y Sí. voy a la opción que aparece la X y la Y como exponente, que me aparece como una especie de rombito. X y la Y. Exacto. Entonces yo le doy clic ahí y escribo menos 3.1. Menos 3.1. Entonces pongo después del 3.1, pongo 2 paréntesis más y me da 0,000794 328235. 10 XY a la menos 3, ¿cómo? Ay, se me perdió el código. Menos 3.1. Menos 3.1. Ay, eso no era. 10 XY a la menos 3.1. 0, da 7,9 a la menos 1, 2, 3. 1, 2, 3. A la menos 4. Exacto, a la menos 4. Entonces por eso acá nos da a la menos 4. Sí. Ya. Listo. Gracias, profe. Vale. Entonces a Sí, porque, partir de allí, por ejemplo, yo como no me daba, no sabía cómo calcular en el celular, me tocaba correr la coma, los espacios de izquierda a derecha, entonces yo sé que ya es negativo, o si es de derecha a izquierda, sé que es positivo el exponente. Y la cantidad de espacios que yo corra la coma, la cantidad de veces que yo corra la coma, pues sé que va a ser el exponente. así Entonces, es. Gracias. Exacto. Vale, con gusto. Entonces, a partir de esa concentración de hidrogeniones que sacamos con el pH, pues determinamos las que van a estar en el equilibrio. Entonces, habíamos dicho que en las iniciales la concentración va a ser la de 0,888 molar y la de los productos va a ser 0 porque no se están formando. Ya durante la reacción, pues vamos a ver que son reactivos y la que van a formar la de los productos y la de los reactivos. Ya. Profe, ya no se oye. Ya casi no se oye. ¿Aló? ¿Me escuchan? Ahora sí ya. Entonces, en este caso, las que están en el equilibrio, lo que hacemos es restar esto con esto. Es decir, las que reaccionan con las iniciales. Y esta, que voy a poner acá en rojito, es la que vamos a usar para la constante de acidez. Entonces, recuerden que es similar a la ecuación de Otra vez no se oye casi. Saca y no se oye. Espérame Que porque le ahí... haya el micrófono. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Sino que se escucha otro ruido. Otra vez se dañó un poquito. Listo, ¿ahorita sí? Sí ya. Sino que había un ruido Otra vez detrás. se escucha bajito. ¿Qué pasa, profe? Aló. Ahora sí. Listo. Vale, Comprando mi perfecto. Ahora sí. Entonces, a partir de aquí, de la ecuación, digámoslo así, es similar a la de la constante de concentración. La constante de equilibrio de concentración. Exacto. Pero en este caso, estamos hablando ya de la constante de acidez. Simplemente lo que se cambia es la simbología. Entonces, recordemos que en la constante de equilibrio de la concentración, en el numerador poníamos las concentraciones de los productos. En este caso también. Entonces, los productos va a ser
el hidrogenión más este catión, ¿cierto? Sobre la de los reactivos. Entonces, como ya usamos o ya determinamos cuáles son esas concentraciones en el reactivo y en los productos, lo que hacemos es reemplazar. Entonces, recuerden que aquí tenemos que hacer una multiplicación primero. Los que están arriba se van a multiplicar, en nuestro caso nos da esto, sobre lo que tenemos acá. 887,206. Entonces, en este caso, usamos el molar. Vamos a ver cuánto nos da. Chicos, ¿qué les da a ustedes? ¿Sabe qué les da? ¿Qué le da Cristian? ¿Qué le da Sandra? ¿Qué le da Joana? Hedy, Joan. Joan se fue aquí todavía. Joan se fue. Joan se fue. ¿Qué le da Brian? Brian, porque no, nunca habla. A ver qué le da Erika. Manuela. Omar, por aquí es porque la gente llega aquí y nunca habla, ¿no, chicos? Entonces, Jenny Paula Giraldo. Bueno, aquí en este Y caso, recordemos que la constante de acidez no tiene unidades. entonces, acá en este caso hay una forma también rápida de poderla identificar. Simplemente hacer la división de 6,304 entre esto y nos va a quedar, digámoslo así, este término de por 10 a la menos 7 nos va a quedar. ¿Vale? Y miremos el cuarto paso. No, ya terminamos. Eso es todo, ya acabamos. Mira que este ejercicio es muy parecido al ejercicio 2. Lo que en este caso se halla la concentración de H más con el pH. Y el es igualito, es totalmente igual. Incluso mejor digo este que el otro ejercicio 2. Mejor digo este. Yo quiero que en este momento, chicos, todos hagamos la evaluación. Si quieren, entra, enviar el enlace para que le ayudemos a licenciarla, que pronto se entregan ahí, no sé. Entonces, vayan, yo no envío el enlace para la evaluación. Y cuando lo hagamos, hemos ejercicios por las dudas. Ahí les repito el enlace de la evaluación para que por favor nos colaboren con el licenciamiento de este enlace. Entonces, pero si quiere, entre usted al enlace para que ellos vean cómo se diligencia. Profe, eso. Entonces, pues, este enlace es muy fácil de licenciar, es muy fácil. Simplemente describen la zona, que los estudiantes míos son de occidente y los del profesor Carlos son de zona sur. ¿Cierto? El correo es el correo que ustedes usan, el correo de ustedes. La escuela de ustedes, la escuela que cada uno, la escuela que cada uno se matriculada. Si usted estudia en regencia, ya sabe que es salud. Si estudia zootecnia, ya sabe que es la escuela de Canva. ¿Listo, chicos? A ver quién tiene más dudas del enlace, de la zona, chicos. Daniela, estamos haciendo el enlace de evaluación y luego los envíos de asistencia otra vez. La asistencia, ¿listo? Daniela. Listo, cuando cada uno elija la zona, aquí pueden elegir el centro donde están matriculados.
los de Medellín, el occidente, y ahí sale de Medellín, La Dorada, Las Quebradas, Quindío, Turbo. Y zona sur les sale también los de zona sur. Listo, el nombre de CIPAS, coloquen ahí CIPAS, profes, Ana Betancourt y Carlos Flores. Pongámosle CIPAS, mi carrera CIPAS QG, para que quede como, ponle CIPAS QG, profe, CIPAS QG. Entonces, chicos, donde dice el nombre, vamos a colocar CIPAS QG y los otros listos. Vanessa, Vanessa, el que está ahí. Es el nombre. Si por favor lo coge, lo pega aquí en el chat. El nombre de CIPAS. Para que los chicos lo... Listo. Gracias, profe, listo. Espero todos tienen que colocar 16-1, ¿listos, chicos? Todos 16-1. 118. Y ya chicos, ya cada de ustedes que decidan cómo nos califican. Y ojalá que les haya gustado pues, las clases. Si es uno, porque no le costó ni poquitico. Y si es satisfecho, porque le costó mucho. Ustedes ya deciden cómo nos califican, chicos. Y ya. Podemos ya seguir con las dudas, chicos, que todos tienen. Esas preguntas van enfocadas en lo que cada uno de ustedes piense de las CIPAS. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó de CIPAS? ¿Qué no les gustó? ¿Qué creen que toca mejorar? Y ya te está. Ay, muchas gracias, Heidi, muchas gracias. Bueno, si quieren, después de este paréntesis, vamos a seguir con la clase y nos dicen que los quieren, si quieren hacemos otro ejercicio. Y aquí veo que hay 4 respuestas de la evaluación. Uy, no le gustó a uno. Bueno, pues es un placer. Es un placer, ¿vale? Un placer casi. Profe, Hola. nombre del CIPAS. Ya se los pongo por acá nuevamente. Lo acabamos de pegar en el chat. Ah, bueno, profe, listo. Gracias. ¿Listo? Ay, tan linda Heidi, muchas gracias. Hermosura. Bueno, chicos. Aprovechen que hay tiempo para que nos digan qué dudas tienen de los ejercicios, ejercicio 1, 2 o 3. Que ya este domingo es el cierre de la actividad, que es la última tarea del curso. Y voy a enviarles el enlace de la asistencia para que por favor también la diligencien. Porque ese enlace es el que hace los 5 puntos extra. Ese es
así que los conviene a ustedes. Ahora, Camila tiene dudas del pH. Camila tiene dudas sobre el pH. Yo creo que la duda que todo de Camila es la parte del cálculo, de cómo se hace el 10 a la pH, el pH. Ay, qué linda Sandra, tan bonita. Ana. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Qué hermositos. Hoy es el último día de clases, chicos. Ay, qué pesado. Bueno, por acá me comentaba María Camila Velázquez que volver a explicar el pH. La parte de pH, pero yo creo que la duda de Camila es que todo es como la parte del cálculo, la calculadora. Sí, la calculadora. Si quieres, Entonces, la hacemos en la enlace o en la simplificada. Como ustedes quieren. No sé, si quieren la hago yo, no soy profe. por lo menos esto, acá en este caso, cuando usamos la calculadora del celular, tendríamos de la siguiente manera. Primero el paréntesis, ponemos el 10, usamos la opción XY y se nos va a reflejar con un gorrito, con este símbolo. Y nos va a aparecer paréntesis, ponemos menos 3,1 y ponemos doble paréntesis. Y le damos igual. Entonces, si es esa la duda que tienes, María Camila, si algo, puedes activar el micrófono y decirnos más directamente, ¿vale? Ahí te compartí. Profe, es que me confundí de clase y pensé que esta era a las 8 y no pude ver la explicación de cómo sacaste los cálculos del pH. Es que resulta que acá en este caso nos dan ya la información. O sea, ¿con qué partimos? Partimos de la concentración, o bueno, del pH como tal, porque resulta que en este caso, como estamos hablando de la constante de acidez, lo que tenemos que hacer es primero generar la ionización de la sustancia. En este caso tenemos el ácido fenilacético. Este ácido fenilacético se me va a disociar, obviamente aquí en un medio acuoso, se me va a formar este hidrogenión y de esta sustancia que es con carga negativa. Entonces resulta que nos dicen que dentro de la experimentación solamente tenemos el pH y la concentración inicial de esa sustancia. Entonces lo que tenemos que hacer es precisamente hallar la concentración de hidrogeniones a partir de esta ecuación. Entonces, me dice que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, en este caso, el pH equivale a esta información que me da. Entonces, lo que hacemos es después reemplazar, decir que entonces, en vez de poner aquí pH, ponemos inmediatamente el valor de ese pH. Por eso, en este caso, nos dicen que menos logaritmo de la concentración de pH de los hidrogeniones va a ser igual al pH. ¿Cierto? Es esta misma ecuación. Entonces, ¿qué hacemos después? Para poder eliminar este logaritmo, lo que hacemos, o este menos logaritmo, lo que hacemos es elevarlo a base 10. Es decir, es como si aquí le hubiéramos puesto 10 a la menos logaritmo de la concentración de H+, igual a 10 menos 2,68. Pero entonces, como estamos hablando de logaritmo en base a 10, entonces este y este se va. Por eso nos queda solamente la concentración de hidrogeniones, que es esta ecuación. Entonces, a grandes rasgos... No se pruebe con eso que es prácticamente es de procedimientos matemáticos, eso todo es de matemáticas. Pero en realidad Sí. la ecuación que deben usar es esa de aquí, de Sí, H más
es igual a 10 a la menos pH. Y listo. Para que no se entre en ciclos, está sentado con eso. Exacto. La vida de los siguientes matemáticos ya. Ahora Sí, ustedes créanos que así sea, así. entonces aquí a grandes rasgos simplemente es tener la concentración de hidrogeniones igual a 10 a la menos pH. Entonces a grandes rasgos, esto sería así. Para poder calcular la concentración de hidrogeniones, 10 a la menos pH. Y pare de contar. Entonces, Eso de que es la ecuación que aplica en todos los dígitos, aplica la ecuación. Esa que está exacto. ahí. Cada vez el profe. Entonces, eliminemos Aplica esto. en todos los. Para que no se nos puede usted ahí con como que cómo así que logaritmo, cómo así que logaritmo, ¿verdad? Exacto. Por eso aquí estoy eliminando entonces esos pasos que en realidad, como dice la profe, eso no nos interesa como tal debido a que necesitamos procesos rápidos. Eso, que prácticos. ¿Vale? Bueno, y ya lo que sigue es manejo de calculadora, que es la parte donde ustedes más fallan, porque la parte del equilibrio la hacen fácil. Y también recuerden que en el modelo de solución está también cada paso realizado para que también se llegue ahí. Díganme de ustedes que no saben modelo. Chicos, díganme de ustedes que no saben modelo, que lo saben. El modelo de solución. Yo creo que Sandra. 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 Chicos, ¿y ustedes quieren saber el modelo? Ah, yo no lo sé. ¿Qué les parece el modelo? ¿Qué les parece el modelo? ¿Les sirvió? ¿Les pareció muy horrible? ¿Pareció manejable? ¿Qué les pareció útil? Que no salga, que no salga. Hola. Profe, para mí estas clases son importantes, pero la verdad son muy complejas. Porque ustedes pues tienen tanta paciencia para explicar y todo, pero la verdad, para mí, puede que para todos no, pero me parece un tema complejo y sé que es prácticamente uno de los más importantes de la carrera. Sí, sí. Ah, bueno, Joana. Sí, yo creo que el modelo le sirvió a mucho porque ahí se hizo como cada pasito a pasito se le explicó cómo se hacía la tarea en cada ejercicio. Entonces, sí, aquí es muy importante que se siga cada paso, tal cual. Muchas gracias por la opinión de Amaris. No sé si Camila tiene todavía la duda del pH o qué otra duda tiene, Camila. Sí, entendí lo del pH. Estoy mirando los valores de la reacción y el equilibrio. Ay, mira que es muy fácil, mira que simplemente ya tienen eso del pH, simplemente le pones en la reacción y el equilibrio en la resta de la inicial menos reacción y ya, así listo. Así como se dice con KC, idéntico, así mismo se hace, igualito. Listo, Cami. Sí, señora, muchas gracias. Aún Con así, muchísimo gusto, chicos. recuerden que nosotros estamos prestos a que ustedes, si tienen alguna duda, pues aclarárselas también. Claro que sí.
por lo menos la profe Ana tiende a tener o tiende a realizar también encuentros extras, ¿cierto? Sin necesidad de tener un encuentro oficial. Entonces, por Es- ejemplo, en esta semana también yo voy a generar los que están bajo mi tutoría. Tenemos un grupo aparte para poder quedar al día. Entonces, aquellos estudiantes que no tengan o no han entregado todavía ninguna de las tareas o quieren mejorar el resultado de una, pues entonces me escriben por allí y me envían nuevamente el documento por correo. Dale. Yo creo, profe, que ya puedes dejar de grabar. Ya explicamos el ejercicio, no sé.